Las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En media hora está prevista la reunión de la permanente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que tiene sobre la mesa la posibilidad de sancionar al juez Juan Carlos Peinado por la resolución que conocimos el sábado, en la que apunta que los agentes que forman parte de la escolta de la mujer del presidente del Gobierno podrían participar en ella de una escapada, de una fuga. ¿Usted cree que el Poder Judicial debería sancionar por esta resolución al juez Peinado? Yo creo que el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, tiene dos misiones fundamentales. La primera es velar por el correcto funcionamiento de la justicia. La segunda es garantizar el buen nombre, la imagen, la reputación de la justicia. Dicho esto, es verdad que esta causa de este señor que usted me menciona, pues hay distintas denuncias, distintas quejas en el seno del Consejo General del Poder Judicial que ha de resolver. Este órgano es un órgano absolutamente independiente del Poder Ejecutivo, absolutamente autónomo, y yo espero que tomen la decisión que corresponde, y si en este caso entienden que ha de hacer alguna corrección disciplinaria a este señor, pues que se haga. Y espero que tomen esa decisión mirando, por supuesto, lo que diga la ley, al objeto de acercarse y de cumplir lo que diga la ley, y también pensando en el buen nombre de la justicia. ¿Usted entendería que esta corrección disciplinaria ayudaría, si es que la decide, si es que la toma así esta decisión el Poder Judicial, ayudaría a preservar la imagen de independencia del Poder Judicial? Yo no quisiera inmiscuirme en la decisión que va a tomar el Consejo General del Poder Judicial. Tiene varias denuncias que están pendientes de resolverse. Creo que el Consejo ha de hacerlo, por supuesto, conforme a la ley, no me cabe duda que así lo hará, pero también muestro mi preocupación por el buen nombre de la justicia. El problema que está sucediendo con esta causa es que está afectando a la imagen de la justicia. Y esto es algo que no solo, digamos, es la opinión de una parte muy generalizada de la sociedad, sino también incluso de la opinión publicada. Ha sido transversal las críticas que ha recibido el auto del pasado sábado, digo transversal, en personas de derechas, personas de izquierdas, personas de todo tipo, y por tanto yo creo que aquí lo que se está cuestionando, lo que se está poniendo, digamos, en duda, es la buena imagen y la reputación del Poder Judicial, y esto es una función, quizá la más importante que tiene el Consejo General del Poder Judicial, preservar esa buena imagen. ¿Usted cree que esta ha sido una causa política? Vayamos al origen de la causa. Esta causa es fruto de una querella que presenta una organización ultraderechista con recortes de prensa contra la mujer del presidente del Gobierno, simplemente por ser la mujer del presidente del Gobierno. Conforme a la doctrina pacífica del Tribunal Supremo, esta causa se debió inadmitir el primer día, y no se hizo. Muy al contrario, el primer día, ¿sabe lo que sucedió? Que se imputó a la mujer del presidente del Gobierno, con recortes de prensa, vulnerando así la doctrina pacífica del Tribunal Supremo. Por tanto, este es el origen de la causa, no podemos olvidar esto. Pero es que vayámonos a lo que sucede, dejemos esta causa por un lado, por un momento a un lado, y vayamos a la realidad de lo que sucede en nuestro país. Igual los oyentes no saben que cada día, cada semana, organizaciones ultraderechistas nos interponen decenas de querellas a personas simplemente por ser progresistas o por ser familiares de progresistas. Decenas de querellas. La inmensa mayoría de esas querellas se inadmiten porque no tienen ningún sentido y no hay nada de nada. Pero de vez en cuando alguna, pues en algún procedimiento, en algún juzgado, pues se empieza a tramitar. Esta presión que hacen las organizaciones ultraderechistas, que por supuesto utiliza a Vox, que por supuesto utiliza al Partido Popular en su labor de oposición, es algo que está haciendo mucho daño a la democracia y a las instituciones, porque se intenta acabar con nosotros a base de querellas falsas por parte de ultraderechistas. Por tanto, claro que hay una persecución política de organizaciones ultraderechistas contra gente progresista y, en concreto, en este caso, por ser la mujer del presidente del Gobierno. Pero en este caso, entonces, necesita, según su teoría, que haya jueces que acepten estas querellas. Claro, pero es que esto sucedió en esta causa. Aquí lo que sucedió el primer día fue que se admitió, no solo se admitió la querella, sino que se imputó a la mujer del presidente del Gobierno. El primer día. Y a partir de ahí, 2 años y medio, pues en una instrucción que yo creo que todo el mundo tiene una opinión bastante clara de lo que ha supuesto esta instrucción. ¿La suya es que en esta instrucción el juez ha prevaricado? A mí no me corresponde decir eso, a mí no me corresponde tomar esa decisión, a mí no me corresponde hacer esa calificación, eso le corresponderá a la justicia en su caso. Lo que sí le digo es que ha sido una causa absolutamente anómala. Absolutamente anómala. Lo miremos por donde lo miremos y por ir a datos objetivos para que nadie los pueda discutir. En esta instrucción ha habido, creo que son 15 resoluciones revocatorias de la Audiencia Provincial. 15. Ha habido
creo que media docena de denuncias y quejas ante el Consejo General del Poder Judicial. El propio juez ha interpuesto como una docena de demandas contra periodistas, contra políticos, para que no den su opinión libre sobre lo que ha sido esta causa. Por tanto, que estamos ante una causa absolutamente anómala, yo creo que es indiscutible. Es absolutamente indiscutible. ¿Anómala significa que el juez, a su juicio, ha hecho política a través de esta causa? Yo creo que el señor Peinado ha dictado resoluciones incomprensibles a ojos de la ciudadanía y alejadas del derecho. Le preguntaba si el juez estaba a su juicio prevaricando, porque el otro día hubo un gran revuelo cuando el ministro Óscar López dijo que había jueces que prevaricaban. Usted es el ministro de Justicia. ¿En este país hay jueces que prevarican? Mire, insisto, a mí no me gusta utilizar esa terminología. Hay términos que también se utilizan con mucha frecuencia que yo no he utilizado ni voy a utilizar nunca, porque una mala praxis no afecta al conjunto del sistema judicial español. Lo que tiene que haber cuando hay una resolución que es injusta, cuando hay una resolución que es contraria a derecho, el sistema de garantías, el sistema de recursos de nuestro país, lo que tiene que hacer es corregirla. Y ese es el Estado de Derecho. Y yo quiero también mostrar, incluso en días tan tristes como estos, donde hay resoluciones que nadie entiende, y cuando digo nadie, me refiero a que ha sido una resolución que la crítica ha sido transversal, absolutamente generalizada en medios de comunicación de derechas y de izquierdas, pues yo en este momento, con esta, digamos, tristeza que nos invade a los que creemos en la justicia, a los que creemos en el Poder Judicial, pues yo le tengo que decir que quiero mostrar confianza para que estas resoluciones judiciales sean revocadas por órganos superiores y quiero mostrar confianza en la justicia de nuestro país. De forma que entiendo que bajo su criterio el caso de Peinado es una excepción en todo el sistema jurídico español. Bueno, yo creo que la inmensísima mayoría de los jueces y magistrados de nuestro país hacen su tarea con rigor, con profesionalidad, con imparcialidad y con independencia. La inmensa mayoría de los magistrados y jueces de nuestro país. Y cuando hay alguna causa que tiene resoluciones absolutamente alejadas del derecho, pues es el propio sistema de recursos, el propio Poder Judicial, el que ha de revocar esas causas y el que ha de revocar esas resoluciones. Eso es el Estado de Derecho, eso es nuestro sistema democrático, en el que obviamente tenemos que creer, porque la gente progresista tenemos que apoyar más que nadie a las instituciones de nuestro país, porque hay mucha gente que no tiene nada y lo único que tiene son sus instituciones, para que le defienda frente a los poderosos, para que defienda sus derechos, porque aquí en esta causa, mira, más allá del debate político que se suscita, más allá de la preocupación que le suscita a mucha gente en la sociedad y también aparte de la carrera judicial, más allá de las anécdotas en las que muchas veces nos quedamos, que si una tarima, que si Fernando VII, aquí el problema es que hay una mujer que no ha hecho nada de nada y que las organizaciones ultraderechistas que actúan como acusaciones populares le están pidiendo 28 años de prisión. ¿Cabe más maldad? El lío que ha montado el juez Peinado al retirarle el pasaporte el sábado pasado a Begoña Gómez por el riesgo de que se fugue y añadiendo que es que los escoltas podrían colaborar o contribuir a que esa fuga se produjera. Eso ha servido para que se indigne el gobierno, para que se indignen los sindicatos policiales y también para que se indignen aquellos que, aplaudiendo que se juzgue a la mujer del presidente, entienden que el juez se ha pasado de frenada y ha acabado dando la razón a quienes le atribuyen inquina contra su investigada. Hoy el Consejo del Poder Judicial examina o estudia si le amonesta por poner bajo sospecha a los policías. El presidente del Consejo del Poder Judicial, que es como el Consejo del Poder Judicial, pero en pequeñito, se reúne a las 9 de la mañana de hoy después de haber mantenido contactos telemáticos durante el fin de semana. Convoca a la presidenta, que es Isabel Perelló, presidenta del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, para estudiar si ha lugar a la protesta que ha presentado el ministro del Interior, Grande Marlaska, contra el juez Juan Carlos Peinado por haber sugerido que los guardaespaldas, los escoltas de Begoña Gómez podrían colaborar a que ella se fugara de España para no estar presente cuando llegue el momento de ser juzgada. El auto del juez se difundió el sábado, porque el juez es muy de trabajar los sábados, ya se sabe, y de citar a sus imputados también los sábados. Se conoció el sábado. Este pasaje de los guardaespaldas es el que más revuelo ha levantado, porque los sindicatos policiales han dicho ¿dónde va Peinado? ¿Dónde va? Y porque es el motivo concreto de que vaya a ser examinado por el Consejo del Poder Judicial, aunque hay una protesta también del abogado de Begoña Gómez, de Antonio Camacho, no solo por la mención a los guardaespaldas, sino por el hecho de que a su defendida se le retire el pasaporte alegando un riesgo de fuga que solo ve el juez en cuestión, el juez Peinado. Bueno, revuelo ha habido.
El Consejo se reúne hoy. Lo relevante en realidad del auto del juez Peinado nos tiene acostumbrados ya a estas salidas de pata de banco, que al final lo que hacen es contribuir a que el gobierno pueda mantener el discurso de que esto es una persecución política, porque otra cosa no, pero Peinado sí ha dejado caer en sus autos de los últimos 2 años, digamos, una cierta animadversión hacia la persona a la que está investigando, o las personas a las que investiga, que son Begoña Gómez, a las que ya ha terminado de investigar, por cierto, Begoña Gómez, la asistente de Begoña Gómez, la señora Álvarez, y el empresario Barrabés, que todos ellos serán sometidos a juicio, salvo que la Audiencia Provincial de Madrid dijera lo contrario, porque recurrido está el auto del juez Peinado. Lo que sí puede cambiar la Audiencia Provincial de Madrid son las medidas cautelares y levantarle las medidas cautelares a Begoña Gómez. Eso podría suceder. Hoy la presidenta del Consejo del Poder Judicial, Isabel Perelló, que venía siendo, digamos que muy bien tratada desde que está en el ejercicio del cargo por la prensa más crítica con el gobierno, o si quiere usted la prensa más conservadora, hoy recibe los primeros reproches. ¿Por qué? Pues por haber rápidamente convocado a la permanente del Consejo del Poder Judicial cuando no ha tenido la misma prisa, cuando son otros los que se han quejado de declaraciones de ministros contra los jueces. O sea, hay quien ve a Perelló demasiado sensible a las presiones del gobierno durante este fin de semana. Lo probable, según las fuentes que ha consultado Onda Cero, es que todo acabe en una simple sanción al juez Peinado, o sea que no puede ir la cosa más allá, y que desde luego una sanción a Peinado por las medidas cautelares no significa que se esté cuestionando o tumbando toda la instrucción, que al final es lo relevante, decía antes, del auto del juez. Las razones que le llevan a considerar que estas 3 personas tienen que ser sometidas a juicio por una variedad de delitos que detalla en su auto. Durante el fin de semana, pues ya se sabe, el debate político correspondiente con la ministra de Ciencia, Diana Morán, que está revelándose como Puente 2, o como la discípula de Óscar Puente, porque ahora es ella la que más habla día tras día tras día, no de ciencia, ni de ciencia jurídica, sino de la conjura, la turra de la conjura detrás de las decisiones judiciales. El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional. Es 22 de junio. Antón Losada, Cristina Monge, Ignasi Guardans, a quien voy a dar la palabra para retomar con él el análisis a partir de algo que está ocurriendo, que tiene que estar empezando a ocurrir ya, la reunión del Consejo del Poder Judicial para decidir si, como propone la presidenta del organismo, Isabel Perelló, sancionan al juez Juan Carlos Peinado por llegar a decir en el auto en el que toma medidas cautelares y retira el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno que los policías que se ocupan de su escolta podrían ayudarla y contribuir a fugarse, y a partir también, Ignasi, de lo que nos decía aquí a las 8:30 el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Bueno, como los que estamos aquí no somos ministros de Justicia, pues nos podemos permitir usar un lenguaje que a él no le corresponde, ¿no? Cuando uno ve algo que es un crimen, lo puede denunciar, lo tiene que denunciar normalmente, salvo que espere que lo haga otro. Para eso está la policía, para eso están los que tienen el Ministerio Público, ¿no? Y por tanto yo digo, y lo digo en antena, que veo indicios de criminalidad en la actuación del juez Peinado. Y le pongo todas sus letras, indicios de criminalidad, porque hablar de indicios de prevaricación es una forma de huir, de decir indicios de criminalidad, indicios delictivos. Es verdad que la prevaricación exige, según la jurisprudencia del Supremo, una intención dolosa. Y claro, intención dolosa, pues no lo sé, a lo mejor el señor Peinado pues no tiene intención dolosa, y por tanto todo lo que está haciendo lo está haciendo de buena fe. Puedo tener mi opinión, pero efectivamente ahí no hay indicios externos que nos hablen de la buena fe o mala fe del señor Peinado, pero sobre el contenido mismo sí hay indicios de prevaricación, hay indicios de profunda injusticia, y me ha gustado el comentario que ha hecho el ministro, porque es un ángulo que me parece importante subrayar, que esto está dañando las libertades de una ciudadana española. Con nombre y apellido es una ciudadana española. Estamos hablando siempre de la esposa del presidente del gobierno como si eso de repente la hubiera despojado de sus derechos fundamentales, ¿no? Y por tanto el cabreo, porque yo no oculto que tengo un cabreo con este tema, yo no... Oiga, ¿usted se lo toma en serio? Sí, me lo tomo en serio, estoy cabreado, ¿Por qué estoy cabreado? Porque creo que tenemos a un juez atacando las libertades de una persona. Y con otra persona usted no reaccionaría igual. Bueno, pues que me cuenten un caso, que me cuenten otro caso donde haya un juez español ensañándose con un ciudadano español, y entonces yo, pues si alguien demuestra que mi cabreo es menor, pues que me lo digan, ¿no? Pero creo que no es así. Y por tanto, efectivamente, sí, creo que es importante, que lo que está ocurriendo es grave, que el Consejo General del Poder Judicial tiene una oportunidad de reaccionar, pero no es el actor principal en este tema. El actor principal, bueno, la Comisión Permanente del Consejo de Madrid, el Consejo General de Poder
judicial es un personaje secundario sobre un aspecto, un actor secundario, que son los policías que vigilan a la esposa del presidente del gobierno y a quien se ha acusado, efectivamente, se les ha acusado de delinquir o de quizá delinquir, ¿no? Cosa que también, subrayo, es divertido. O sea, si yo digo que parece que el juez puede haber delinquido, se me echa mucha gente encima, pero el juez ha podido poner por escrito que la policía tiene previsto delinquir. Y que como tiene previsto delinquir, pues hay que darle medidas cautelares porque hay policías cerca de la esposa de doña Begoña Gómez que estarían dispuestos a delinquir. O sea, es todo muy demencial, es todo muy grave. Decía Antón, voy a citar a Antón, la Comisión Permanente del Consejo de Poder, de poner pie en pared. Bueno, pues me parece muy correcta la expresión y creo que sí. En cambio, perdóname, termino, el análisis político de Bolaños me parece muy pobre, de eso lo analizamos, me parece un mal análisis político de la situación. Vamos a quedarnos con la primera parte, Antón, que me da la sensación que es donde quieres ahora tu reunión. Sí, lo que dice de la policía es que el resto del auto es exactamente igual con respecto a Begoña Gómez. Yo sospecho que la policía puede cometer un delito y por lo tanto lo meto en un auto. Entonces yo sospecho que aquí se han cometido delitos y sin muchos indicios ni muchas más zarandajas, pues le abro juicio oral y le pido que sea juzgada por 4 delitos, si no recuerdo mal. Ahora, porque uno ya va perdiendo la cuenta, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante distinguir varios planos muy rápidamente, ¿no? Lo que ha dicho de la policía es gravísimo y es terrible y ha hecho que hasta Jupol se haya puesto contra el juez Peinado, pero bueno, a la policía le sobra gente a la que la defienda. A mí lo que me parece grave es todo lo que le ha hecho a Begoña Gómez a lo largo de la instrucción. Sí. Porque parece que ser mujer de presidente del gobierno, Ignasi, es un agravante que no figura en el código penal que yo estudié. Y yo vuelvo a insistir en que es muy importante reivindicar el derecho a tener un juez que al menos cumpla con la apariencia de imparcialidad. Aquí en Galicia se acaba de retirar a 2 magistrados de una serie de juicios sobre parques eólicos, ya sé que no tiene nada que ver, pero lo pongo como ejemplo, porque uno de ellos fue candidato de un partido político en las elecciones autonómicas. Y porque se dijo el Tribunal Superior que eso destruía la apariencia de imparcialidad. ¿Acaso no destruye la apariencia de imparcialidad decir que tienes que venir a una vista a la que en realidad no tienes que ir, porque con que vaya tu abogado es suficiente, y que si no te va a mandar a la Guardia Civil? ¿Acaso no destruye la imparcialidad meter en una causa en la que no tienes absolutamente nada que ver e imputarte 2 delitos en una causa separada, rectificar a media mañana porque no te queda más remedio y decir que, bueno, rectificas, pero que si aparecen indicios la volverás a meter en la causa? Hombre, señor juez, a Begoña Gómez y a Ignacio Guardans y a mí, si aparecen indicios que nos incriminen una causa. ¿Qué clase de salvedad es esa? Y no hablemos ya de la decisión absolutamente extemporánea de retirar el pasaporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un elemento fundamental está destruido, que es, insisto, la imparcialidad, el derecho a la imparcialidad, al menos a la apariencia de imparcialidad del juez que te juzga, o que instruye en este caso, mejor dicho. Y pues una última reflexión muy general, ya a nivel general, trascendiendo el caso de Begoña Gómez, es que se está instalando una filosofía en la conversación pública, en la política española, que es que parece que las investigaciones penales son investigaciones periodísticas, y que no tiene ningún coste abrirlas. Entonces se ha instalado esta teoría de, que investiguen, que si algo se hace mal, ya habrá una instancia superior que lo corrija. Que a mí me recuerda mucho aquello del franquismo de, oiga, si usted es inocente, seguro que no le importa acompañarnos a comisaría. Pero ¿qué es esto de las investigaciones penales a título preventivo? No, vamos a ver, hay una denuncia, no tiene base ninguna, pero la vamos a investigar a ver qué pasa. Oiga, una investigación penal no es eso. Una investigación penal tiene que ser algo que se administre con una prudencia extrema y regido bajo el principio de intervención mínima. Y a todos estos que dicen, bueno, Begoña Gómez puede estar tranquila porque nuestro sistema es muy garantista y seguro que en la Audiencia Provincial de Madrid tumban esta injusticia. Yo les invito a todos a vivir personalmente la experiencia premium de disfrutar de un sistema tan garantista. Que te acose sistemáticamente y que tengas que esperar durante semanas o durante meses a disfrutar de la experiencia premium de que venga una instancia superior y lo tumbe.
Yo les invito a disfrutar de esa experiencia. Cristina. Es muy grave esto de que las investigaciones penales efectivamente se a ver qué normalicen, pasa. sí, A ver qué pasa. como cualquier cosa, ¿no? Sí, Hoy sí. estamos hablando del caso de Begoña Gómez, pero tenemos hace 4 días, el caso del hermano del presidente del gobierno y en la memoria de todos la sentencia del fiscal general del Estado, con esa acusación de que podía haber filtrado la información él o alguien de su entorno. Claro, en este contexto no es de extrañar que luego las encuestas nos empiecen a decir de una forma bastante clara que la confianza y la imagen de imparcialidad en la justicia no solamente se resiente, sino que empieza a diverger entre votantes progresistas y conservadores. Es decir, la parte más a la izquierda de la sociedad está teniendo en estos momentos una percepción de que la justicia no es imparcial de manera distinta a los conservadores, que sí que se muestran más proclives a creer que la justicia puede ser imparcial. Bueno, yo creo que ha trasladado la posición institucional, la posición del gobierno ante lo que yo creo que es una secuencia de hechos. Yo no creo que sea únicamente la decisión de retirar el pasaporte, sino todo lo que ha sucedido en las semanas anteriores, esa obligación de acudir a una vista en la que en realidad no tenía obligación de ir, avisándole que si no la haría escoltar por la Guardia Civil, el intento de endosarle 2 delitos en una causa en la que no tenía absolutamente nada que ver, la víspera de retirarle el pasaporte, que yo creo que llevan a una conclusión que para mí es incuestionable, que es que la apariencia de imparcialidad que debe presidir la actuación de un juez en cualquier instrucción penal ha quedado, si no lo estaba ya, completamente destruida en el caso del juez Peinado y la instrucción contra Begoña Gómez. Cristina. Sí, yo creo que teniendo en cuenta todo lo que acaba de decir Antón, ¿no? Y ese editorial que hacías tú a las 8 de la mañana, donde ponías uno detrás de otros los hechos que rodean este caso, tampoco hacías mucho más, simplemente enumerar todo junto, ¿no? Y con esa enumeración todo junto es absolutamente sorprendente. O sea, incluso la gente que seguimos la actualidad, ¿no?, despacio, cuando lo ves todo junto, llama poderosísimamente la atención. Teniendo en cuenta ese contexto, creo que el ministro, efectivamente, como decía Antón, ha trasladado la posición institucional y ha sido cauto. Es verdad que no puede ser de otra manera, es el ministro de Justicia, pero también es cierto que no todos los ministros en todas las ocasiones son igual de cautos, por lo tanto creo que es reseñable, ¿no? Creo que es importante esa defensa que ha hecho de la buena imagen de la justicia española, más allá de casos como el del señor Peinado o cosas muy concretas. Ha dicho: no me corresponde valorar lo que pueda pasar a partir de ahora, y por lo tanto yo creo que una declaración institucional cauta, que me quedo con un titular, que es que una mala praxis no tiene que afectar al sistema de justicia español. Hay asociaciones de ultraderecha que presentan muchas querellas contra ustedes solo por el hecho de ser progresistas, y que algunas de estas querellas pasan el filtro de algunos juzgados. Todas las causas que están abiertas en este momento que afectan al Partido Socialista, al entorno del presidente del gobierno o al Partido Socialista, ¿son, bajo su punto de vista, causas políticas o con fines políticos? Mire, insisto que ese tipo de terminología a mí no me gusta utilizarla. Yo creo que para ser justos, para dar una opinión que sea ajustada a la realidad, para que los oyentes se sientan convencidos de lo que estamos diciendo, tenemos que ser también transparentes y justos. Hay que ver causa por causa y ver procedimiento por procedimiento, evidentemente. En algunas causas, después de 2 años y medio de instrucción, no hay nada de nada y seguimos intentando buscar algo para llevar a juicio a algunas personas, y en otras causas hay indicios que son sólidos. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Mire, cuando nosotros consideramos que hay indicios sólidos, inmediatamente tomamos decisiones. Inmediatamente. En el caso del señor Ábalos y del señor Koldo García, antes de que hubiera una investigación judicial, antes de que hubiera ni siquiera un procedimiento judicial abierto, se adoptaron responsabilidades políticas y se le apartó de su escaño y se le apartó del partido. Es decir, que la responsabilidad política, en el caso del señor Ábalos y el señor Koldo García, ha ido por delante de la responsabilidad judicial, de la sentencia que vamos a conocer bien pronto. ¿Caso Leire 10 ve indicios sólidos? Mire, yo no sé muy bien qué ha pasado ahí. Es decir, no sé si ha habido mucho, si ha habido poco, si no ha habido nada. Lo que sí sé es que no ha afectado a las instituciones del Estado, y esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Qué ha habido y qué no ha habido en esa causa? Lo determinarán los tribunales, y es la justicia que tendrá que determinar si ha habido comportamientos que son punibles. Lo que sí le garantizo es que no ha afectado ni ha condicionado nunca en nada a las instituciones del Estado, y esto es bien importante. Por cierto, que lo ha reconocido en sede parlamentaria tanto el señor Feijóo como la portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Los dos han dicho que efectivamente las instituciones del Estado no se vieron afectadas.
Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque ha habido gobiernos anteriores donde las instituciones del Estado sí se vieron afectadas. Si hubo policías corruptos cometiendo delitos para tapar delitos, si hubo instrucciones directas a la Fiscalía, si hubo intentos de manejar a jueces, eso ha pasado en España con gobiernos del Partido Popular. Y por tanto es fundamental que en esta causa que usted me menciona, de la señora Leire Díaz, no prejuzgo nada. La justicia determinará si hay algo o no hay nada. Lo que sí le digo es que las instituciones del Estado no han tenido ninguna afectación, ninguna. Si se demuestra que fue el PSOE quien pagó a Leire Díaz para que maniobrara, eso afectaría al Partido Socialista. Bueno, vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y vamos a ver qué conocimiento tuvo el PSOE de este tipo de circunstancias. ¿Y ve indicios sólidos en la causa abierta al expresidente Rodríguez Zapatero? Pues mira, el presidente Rodríguez Zapatero lo que ha pedido ha sido dos cosas, tiempo y confianza. Y yo estoy dispuesto a conceder ese tiempo y esa confianza tanto al presidente Zapatero como también a la justicia. Es una causa que el propio juez en cada auto, el magistrado Calama de la Audiencia Nacional, en cada auto que dicta lo pone de manifiesto, que está en una fase muy embrionaria, que está en una fase muy inicial, que está recabando los primeros indicios y por tanto vamos a dar tiempo a esa causa, porque sin duda el presidente Zapatero se merece tiempo y se merece confianza. ¿Usted cree que las joyas, en cuanto se aclare su origen, deberían ser donadas, debería donarlas a patrimonio, si las recibió como un regalo en virtud de presidente del gobierno? Pues en este asunto, insisto, él ha pedido tiempo. Pidió, de hecho, que no se produjera la declaración de la semana pasada con respecto a las joyas, porque él necesitaba más tiempo para explicar exactamente dónde venían, poder acreditarlo. Yo creo que es el momento de que esperemos y de que el propio presidente Zapatero pueda explicar lo que corresponda sobre esa circunstancia. ¿Y eso es comprensivo, como pareció ser el otro día el presidente del gobierno cuando dijo que 2007 no era lo mismo que la España actual y que no se podía juzgar si recibió y aceptó y se quedó unos regalos, si es que ese es el caso, con los criterios políticos o, digamos, éticos que hay actualmente en la sociedad? Bueno, la ley es de 2015. La ley que regula este tipo de cuestiones es del año 2015, por tanto no estaba en vigor en 2007. Esto es una realidad incontestable. A partir de ahí, yo creo que quien debe dar toda la explicación referida a esta circunstancia tiene que ser el presidente Zapatero. De estrategias para hacer que caiga el gobierno, para derribar al gobierno. El ministro Óscar Puente habló de métodos no democráticos. ¿Existe una estrategia con métodos no democráticos desde su punto de vista para derribar al gobierno? Y en todo caso, si existe, ¿cómo es compatible eso con pedir confianza a los ciudadanos en este sistema? Existe una estrategia de partidos políticos y de organizaciones de derecha y de ultraderecha para tumbar al gobierno en cualquier circunstancia y con cualquier método. Pero no democrática. Bueno, a mí me parece que utilizar de manera sistemática querellas falsas, noticias falsas, para luego hacer oposición y a partir de ahí llevarlo al Parlamento, convertirlo en una gran noticia, que abra medios de comunicación y que abra portadas, a mí me parece que eso, digamos, que no es muy limpio. Y obviamente pues eso es algo que intenta hacer todos los días la ultraderecha y la derecha en nuestro país. Y yo quiero volver a repetirlo, cada día intentan querellarse contra nosotros. O sea, muchas veces se lo digo en el Parlamento a Vox, le digo, es que ustedes en el fondo lo que quieren es encarcelarnos, porque ustedes lo que no respetan es la pluralidad de nuestro país. Lo que no reconocen es que hay una inmensa comunidad una inmensa comunidad política en España que es progresista, de gente progresista, gente de izquierdas, y esta gente de la derecha y la ultraderecha en muchas ocasiones lo que intentan hacer es acabar con nosotros por cualquier método. Y a mí me parece que esto hace daño a las instituciones y hace daño a la propia democracia. ¿Por qué no se habla en España de que nuestro país está creciendo 6 veces lo que crece la media europea en términos económicos? ¿Por qué no se habla en España que antes, hace unas décadas, o crecían Alemania y Francia o España, era imposible que tuviera crecimiento económico? Y hoy multiplicamos por 6 a las grandes potencias del continente. ¿Por qué no se habla que en España tenemos 22,3 millones de afiliados? La cifra nunca vista. Que tenemos la mayor partida de becas para las familias que tienen dificultades económicas puedan llevar a sus hijos y a sus hijas a la universidad, al instituto. ¿Por qué no se habla de que actualizamos las pensiones conforme al IPC y no el 0,25 de miseria que hacía el Partido Popular? ¿Por qué no se habla que hemos multiplicado por 8 el presupuesto de vivienda? Pues todas estas cosas no se hablan porque a la derecha y la ultraderecha no le interesa, porque la derecha y la ultraderecha en el gobierno perjudica a la gente.
perjudica a las personas, perjudica a la ciudadanía. Y nosotros gobernando lo que hacemos es fomentar y beneficiar a la gente, a la ciudadanía común, a las personas que nos están escuchando y que necesitan de lo público para tener un estado del bienestar fuerte, una economía que crezca, un gobierno que reparta ese beneficio que obtiene vía impuestos de todo el crecimiento económico que tiene nuestro país. Como aquí no puede debatir la derecha y la ultraderecha porque ninguno de estos asuntos tiene un proyecto alternativo, pues por eso intentan atacarnos por otra vía. ¿Abrió la puerta el otro día el presidente del gobierno a un posible adelanto electoral? El presidente del gobierno el otro día dijo en su rueda de prensa en Bruselas que las elecciones serán en 2027. Y lleva diciendo varios años que las elecciones serán a término, es decir, cuando termine la legislatura. Que 2027 puede ser marzo. Sí, claro, por supuesto, pero... Eso sería un adelanto. Sí, pero él no dijo eso. Ya. Por eso le pregunto. Por eso, pero es que quien tiene la decisión y la competencia para disolver las cámaras y que haya elecciones generales en nuestro país, esto es solo el presidente del gobierno. El presidente del gobierno siempre dice que la legislatura va a llegar a término. El otro día dijo que iban a ser en 2027, seguramente en un juego de palabras precisamente para este tipo de preguntas. Yo creo que España necesita un año de reformas, de seguir reforzando el estado del bienestar, de que terminemos de resolver ese conflicto existente en Cataluña con la sentencia que pronto conoceremos del Tribunal Europeo sobre la ley de amnistía, su aplicación completa a todos los líderes del procés, que por supuesto también podamos implementar todos los fondos europeos que consiguió, ¿sabe quién? Un señor que se llama Pedro Sánchez, que se fue a Bruselas y consiguió 160.000 millones de euros de los que nos estamos beneficiando todos. Creo que este año de legislatura va a ser muy importante para consolidar estas reformas, consolidar este crecimiento económico, consolidar este reforzamiento del estado del bienestar, y por eso yo creo que terminar la legislatura es importante para nuestro país, con independencia que a algunos, claro, se les ha hecho larguísimo, pero 4 años y se les hizo largo desde el primer minuto. Pero, ministro, ¿cómo? Más allá del caso Begoña Gómez, por el que empezaba preguntándole, más allá del caso de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, con los casos que usted mismo ha mencionado, el caso Ábalos, el caso Koldo, con el caso Leire, con el caso Zapatero, sin apoyos para sacar adelante algunas de las medidas más importantes, sin haber presentado ni una vez, a pesar del mandato constitucional, los presupuestos en el Congreso, con el compromiso de presentarlos ahora, pero sin mayorías aseguradas, con esa coincidencia de mociones que presentan en el Parlamento el PP y Junts, con los socios diciéndole, el PNV diciéndole, presente los presupuestos y si no, adelanta las elecciones. ¿De verdad es posible aguantar la legislatura con este panorama, ministro? Sí, mire, todo lo que usted me dice forma parte de un discurso para intentar convencernos yo lo que le acabo de decir no forma parte de ningún discurso. Sí, es la observación de la realidad parlamentaria que hay ahora mismo, parlamentaria y judicial. Pero hay mucha gente que utiliza este discurso para intentar convencer a los españoles de que lo mejor es un adelanto electoral. Y yo le digo, frente a ese discurso que no es más que describir lo que votaron los españoles. ¿Hay un parlamento muy fraccionado, muy complejo? Claro que sí. El que votaron los españoles. ¿Le gusta ese parlamento? Sí, no, da igual. Eso es España. Los 7 diputados de Junts, los 6 diputados de Bildu, los 5 del PNV. Es decir, todos esos diputados consiguieron apoyo ciudadano para estar sentados en el Congreso de los Diputados. Con esa dificultad y ese fraccionamiento que tiene el Congreso de los Diputados, hemos conseguido aprobar 64 leyes. 64. Bueno, no son pocas, más que cualquier parlamento autonómico, por cierto, con mayorías absolutas. ¿Sabe qué porcentaje de votaciones gana el gobierno en el Congreso de los Diputados? Esta es una cifra que no se conoce, pero que creo que es muy bueno recordarla. El 85% de las votaciones que lleva el gobierno al Congreso las gana. El 85%. Bueno, para ser un parlamento tan complejo, yo creo que tenemos una estabilidad bastante razonable. Y estamos llevando a cabo grandes reformas, por ejemplo, en la justicia. Hemos aprobado durante esta legislatura la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Hemos cambiado los juzgados unipersonales viejos, vetustos, inflexibles, caros, por los nuevos tribunales de distancia, que es sin duda la justicia del futuro, y hemos cambiado una planta judicial que databa de 1834. Y la hemos cambiado ahora en 2025, con esta mayoría parlamentaria, muy compleja, pero conseguimos ese acuerdo. Nuestra seña de identidad como gobierno, sobre todo en las relaciones con los grupos parlamentarios, es el diálogo, es el esfuerzo, es el trabajo. Claro que cada grupo parlamentario trata de sacar cabeza, de explicar su posición, de intentar tener protagonismo en la escena pública. Y el gobierno se dedica a trabajar día a día
para que consigamos ganar el 85% de las votaciones como hemos ganado, que tengamos más de 60 leyes ya aprobadas en el BOE en esta legislatura. Creo que son unos resultados que ponen de manifiesto que por supuesto que la legislatura es viable y por supuesto que durante un año más será mejor para la ciudadanía.